Hola, te saludo desde el canal de Mon Scientific. Hoy vamos a ver biología, específicamente genética. ¿De acuerdo? Venga, a por ello. Aquí te presento la pregunta de genética y ya sabes que siempre te hago unas pequeñas observaciones para que puedas desarrollar mejor el ejercicio. ¿De acuerdo? La pregunta dice así: la fenilcetonuria es una enfermedad hereditaria que produce discapacidad psíquica. La enfermedad está producida por un alelo autosómico recesivo. Vamos a subrayar este término porque es importante para poder desarrollar la pregunta. La mujer 2-3 del pedigrí o árbol genealógico adjunto tiene la enfermedad. Sus padres no sufren la enfermedad, ni sus hermanos tampoco. El árbol genealógico aparece aquí y ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Te recuerdo que en los árboles genealógicos la figura, el círculo representa a la mujer y el cuadrado al hombre. ¿De acuerdo? Normalmente cuando el círculo o el cuadrado no están pintados, significa que esa persona está sana o no está afectada. Es lo mismo, ¿vale? Afectada. En cambio, cuando el cuadrado o el círculo está pintado, significa que esa persona sí que tiene la enfermedad. Vamos a poner que está afectada. ¿De acuerdo? Eso significa que en este árbol genealógico te están representando a los progenitores, a los padres, ¿vale? Entonces tenemos a mamá y papá, que si seguimos la línea vamos a ver que esta pareja ha tenido 3 hijos, serían 2 chicas y un chico, ¿no es cierto? Muy bien. De ellos 3, si nos fijamos, tenemos esta de aquí que está pintada, la cual significa que va a estar afectada por la enfermedad, que en este caso nos están diciendo que es la fenilcetonuria. ¿De acuerdo? Por tanto papá, mamá y hermanos no están afectados según el enunciado del ejercicio. ¿De acuerdo? Muy bien. Además, en este árbol genealógico, si te fijas, te colocan unos números romanos, la cual significa cada uno de las generaciones. La primera filial, primera generación, la segunda estaría dado por los hijos y la tercera por los hijos de los hijos. Con respecto a los originales, los progenitores originales, estos individuos serían los nietos, ¿de acuerdo? La tercera generación. Aquí tenemos el árbol genealógico y tenemos que saber ubicar las diferentes generaciones y cada individuo que forma parte de cada generación. Vamos a ver, ¿qué es lo que nos consultan o qué nos están preguntando? Dice, indicad qué nomenclatura utilizaréis para hacer referencia a los alelos, el normal y el que provoca la fenilcetonuria. Muy bien. Te recuerdo que en biología y específicamente en genética, normalmente cuando tenemos que especificar los alelos que van a transmitir cierto carácter, debemos utilizar la letra minúscula para los genes o los alelos recesivos y la mayúscula para los dominantes. ¿De acuerdo? Según el enunciado te dice que la fenilcetonuria corresponde a un alelo autosómico recesivo, con la cual quiere decir que debemos de representarlo mediante la F minúscula. Por lo tanto, F minúscula significará que la persona va a tener la fenilcetonuria. Y la F mayúscula significará que no está afectado o está sana. Sano, sana o no afectado por la enfermedad. ¿De acuerdo?
Ya tenemos la nomenclatura correcta. Además, toma en cuenta que para que se exprese un carácter necesito mínimo 2 alelos. Esa idea, acuérdate porque la vamos a tener que utilizar. Seguimos. Indicad cuáles son los posibles genotipos para esta enfermedad y qué tipo de genotipo corresponde a cada fenotipo. Te vuelvo a recordar, el genotipo es el conjunto de genes que tiene un individuo y que va a servir para expresar cierta característica, ¿no es cierto? Sabemos que los genes se encuentran dentro del cromosoma en un determinado locus, ¿vale? Entonces, ese conjunto de genes, de alelos que puede tener el individuo, va a corresponder al genotipo para un cierto carácter. Entonces, si te pongo aquí genes ubicados en un locus. Si no te acuerdas qué cosa es locus, te recuerdo que este es el cromosoma. Cada puntito sería un gen, por llamarlo de alguna manera, y el locus sería el lugar donde está ubicado ese gen, ¿vale? Entonces, indicad cuáles son los posibles genotipos. Dentro de los genotipos para esta enfermedad podríamos tener, utilizando la denotación o la nomenclatura, puede ser de este tipo, necesito un par para expresar la característica de la fenilcetonuria, por eso utilizo 2 alelos. Puede ser de este tipo o puede ser de este tipo. Aquí lo vamos a poner con F minúscula para que no te confundas. Significa que podemos tener un homocigote dominante, un heterocigote dominante o híbrido o un homocigote recesivo. Según el enunciado del problema, si es alelo recesivo es el que presentará la enfermedad. Cuando tú dices cómo son esos alelos, tú estás diciendo el genotipo. ¿Cómo se expresan esos alelos? ¿De qué tipo son dentro del gen? Cuando tú lees y dices cómo se está expresando, ese es el genotipo, ¿vale? Aquí te están preguntando, genotipo, este sería el genotipo. Y ahora vamos a poner el fenotipo. ¿Qué cosa leo? ¿Qué cosa expreso? Aquí veo que si una persona tiene este par de alelos, esta persona sería sana. Esta también sería sana. En cambio, esta sería afectada por la fenilcetonuria. ¿Cómo lo sé? Por esto, ¿vale? Fenilcetonuria. Y ya habré hecho el apartado B. Ahora vámonos al apartado C. Dice, ¿cuál es el genotipo de la mujer 2-3 y el genotipo de sus padres? Aquí me comí una S. 1-1 y 1-2. Vamos a ver. Si vemos la mujer 2-3, como está pintada, estará afectada, con la cual sufre la enfermedad. Por tanto, la mujer 2-3 tendrá el genotipo FF. ¿Sí? Aquí te lo pongo chiquito para que te acuerdes. Tiene que ser necesariamente de este tipo. ¿De acuerdo? ¿Y el genotipo de sus padres? Esta pregunta parece un poquito más difícil. Ahora te explico por qué. Aquí vemos claramente que o pueden ser así o pueden ser homocigote dominante o heterocigote. ¿Cómo puedo saber cuál es? Muy fácil. Si yo hago un cruce de 2 individuos que son homocigotes, si te fijas, me van a salir todos los hijos o toda la probabilidad o todo el porcentaje me van a salir sanos. Y ellos han tenido una hija que tiene la enfermedad, con lo cual significa que esta no puede ser.
este no puede ser el genotipo de los padres. Vale, en cambio, si yo hago un cruce entre dos individuos, ay, madre mía, que este tiene que ser F minúscula, lo he hecho a propósito para ver si estáis atentos. Si yo hago un cruce, un entrecruzamiento de individuos que son heterocigotes, fíjate, me sale la posibilidad un 25%, porque el total son 4. Si yo cojo un cuarto, eso es un 25%. Un 25% sano. Mira qué me pasa aquí. Me está saliendo un 50% sano o portador, lo vamos a llamar a este. ¿Por qué portador? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene el alelo recesivo, uno de ellos es recesivo. Entonces esa persona tiene ese alelo, pero como este de aquí predomina sobre este, no va a presentar la enfermedad. Y finalmente, si hago el entrecruzamiento entre este y este, aquí es donde se está presentando la posibilidad, un 25% de posibilidad de que estos dos individuos tengan un hijo o una hija con la enfermedad. Por lo tanto, a la conclusión que llego es que necesariamente tanto el individuo 1 como la individua, bromita, como el caso de la mamá como papá, ¿vale? Van a ser heterocigotes, ¿ya? Porque si yo escojo esto, no existe la posibilidad de que tengan un hijo con la enfermedad. En cambio, si cojo heterocigotes, sí. ¿De acuerdo? Bueno, espero haberte ayudado. No te olvides siempre de revisar, de practicar. Y bueno, pues nos veremos en otro vídeo, Mon Scientific online o presencial. ¿De acuerdo? Adiós.